Viví 30 años en un convento guardando el secreto más oscuro de la Iglesia. Tenía apenas 16 años cuando entré a ese convento allá en Puebla, pensando que iba a servir a Dios con todo mi corazón. Nunca imaginé que iba a pasar 30 años de mi vida guardando un secreto tan pesado, tan oscuro, que hasta el día de hoy me cuesta trabajo respirar cuando lo recuerdo. Un secreto que la Iglesia misma me obligó a cargar. Un secreto que casi me mata por dentro. Todavía no entienden de qué secreto estoy hablando. Pero cuando lo descubran, cuando sepan la verdad que viví durante 3 décadas encerrada en esas paredes, van a entender por qué lloré tanto, por qué sufrí tanto, y por qué al final tuve que escapar de ahí como si escapara del mismísimo infierno. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Esperanza del Socorro. Hoy tengo 78 años, pero esta historia comenzó cuando era solo una muchachita inocente que creía que el mundo era bueno, que Dios era justo, que la Iglesia era santa. Ay, mijo, cuánta inocencia, cuánta fe ciega. Pero voy a contar todo, cada pedacito de esta historia que guardé en el pecho durante tanto tiempo, para que entiendan bien lo que me pasó, para que ninguna niña más caiga en la trampa en la que yo caí. Para que entiendan mi historia, necesito contarles cómo era mi vida antes de entrar al convento, allá en San Martín Texmelucan, un pueblito cerca de Puebla. Eran los años 60, y la vida en el campo no era fácil, no, mija. Pero era una vida buena, una vida honesta. Despertábamos con el canto del gallo cuando el sol todavía estaba perezoso asomándose por detrás del Popocatépetl. Mi madre, doña Remedios, ya se levantaba rezando bajito, pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que nos protegiera de todo mal. Era una mujer de fe profunda, tan profunda que a veces parecía que hablaba más con los santos que con nosotros. Nuestra casa era humilde, de adobe y teja, con piso de cemento quemado que mi madre restregaba con trapo húmedo todos los santos días. Decía que casa limpia era señal de alma limpia. Éramos 5 hermanos, yo la mayor, después mis 3 hermanos varones y la más chiquita, mi hermanita Luz María, que apenas tenía 8 años cuando todo cambió. Mi padre, don Crescencio, trabajaba la milpa cuando la lluvia daba la cara. Cuando no llovía, se quedaba sentado en el solar mirando al cielo, rascándose la cabeza, suspirando hondo como si cargara el mundo en las espaldas. Mi madre ayudaba haciendo bordados para las señoras del pueblo. Esos bordados finos que se usaban en los manteles de las casas grandes, en los vestidos de las quinceañeras, en los ajuares de las novias. Sus dedos estaban llenos de agujeritos de aguja, las uñas siempre manchadas del colorante rojo y azul que usaba para los hilos. Pasaba horas y horas inclinada sobre el bastidor, los ojos entrecerrados por el esfuerzo, pero nunca se quejaba. Decía que era su manera de contribuir, que Dios le había dado ese talento y tenía que usarlo. El sol en San Martín rajaba de verdad la cabeza de uno, mija. Al mediodía la tierra se ponía como brasa caliente, y recuerdo que cuando caminaba descalza del jacal al pozo, tenía que correr como loca para no quemarme los pies. El calor era tan fuerte que hasta los perros se escondían debajo de los nopales, jadeando con la lengua de fuera. Pero cuando llegaba la tarde, cuando el sol empezaba a meterse, el aire se ponía fresco y bonito, oliendo a tortillas recién hechas, a frijoles de la olla, a tierra mojada si había llovido. Nuestra agua venía de un pozo comunitario que estaba como a 200 metros de la casa. Todas las mañanas, antes de que saliera el sol, mi madre y yo íbamos con los cántaros de barro a traer el agua del día. Era mi trabajo, el que me tocaba por ser la mayor. Cargaba los cántaros pesados sobre la cabeza, caminando despacito para no derramar ni una gota, porque el agua era preciosa, más preciosa que el oro. Cuando la sequía apretaba, el agua se ponía salobre, con sabor a tierra y piedra, pero era lo que había. Mi madre le
Le echaba unas hojitas de hierbabuena para disfrazar el sabor feo. Yo era una muchacha que soñaba con cosas sencillas, ¿sabes? Ayudaba a mi madre en todo lo de la casa. Aprendí a bordar desde chiquita, a hacer tortillas a mano en el comal de barro, a cocinar frijoles sin que se quemaran. Mi juguete favorito cuando era niña había sido una muñeca de trapo que mi madre me hizo con retazos de las costuras, con cabello de estambre amarillo y 2 botones negros en lugar de ojos. Le decía a Carmela. Pero ya cuando tenía 16 años, ya no jugaba con muñecas. Ya era señorita, como decía mi madre, aunque yo me sentía todavía como niña por dentro. Mis sueños eran pequeñitos, de muchacha pueblerina, pues. Quería tener un vestido nuevo para la fiesta patronal. Quería aprender a bordar tan bonito como mi madre. Quería probar los dulces de pepita que solo vendían en el tianguis grande de Puebla. Mi sueño más grande, el que guardaba como tesoro en mi corazón, era conocer la Catedral de Puebla. Esa catedral enorme de la que todo el mundo hablaba, con sus torres que tocaban el cielo y sus altares llenos de oro. Soñaba con arrodillarme ahí y pedirle a Dios que bendijera a mi familia. Las mañanas empezaban temprano, antes de que el gallo cantara siquiera. Mi madre me despertaba tocándome suave el hombro. «Levántate, Esperanza, que el día no espera a nadie». Me levantaba con sueño todavía. Me echaba agua fría en la cara para despertar bien. Me peinaba las trenzas y me ponía el delantal. Primero íbamos por el agua. Después hacíamos el desayuno. Café de olla con canela y piloncillo, frijoles refritos, tortillas calientes y, cuando había, un pedacito de queso fresco. Mi padre era hombre de pocas palabras, de esos que hablan solo cuando es necesario. Pasaba el día en la milpa, regresaba al final de la tarde con el azadón al hombro y el sombrero sucio de tierra. Llegaba cansado. Se lavaba las manos y la cara en la jofaina que mi madre le tenía lista, comía en silencio, y después se quedaba sentado en el petate mirando a la nada. A veces me pasaba la mano por el cabello y decía: «Eres buena muchacha, Esperanza. Vas a hacer feliz a un buen hombre algún día». Yo sonreía sin saber qué responder. Mi madre siempre decía que yo tenía que ser mujer decente, mujer de su casa. Me enseñó todo lo que una mujer necesitaba saber. Coser, cocinar, lavar ropa en el lavadero sin romperla, cuidar gallinas, hacer queso, curar a los niños con remedios caseros. Mujer que no sabe hacer nada en la casa no sirve para casarse, decía. Yo obedecía todo. Trataba de aprender bien, de ser la hija perfecta. Pero en el fondo, algo dentro de mí quería más. No sabía bien qué, pero quería más. El domingo era el día más importante de la semana, mija. Nos levantábamos más temprano todavía para estar listos para la misa de las 8. Yo me ponía mi vestido lavado, el único bueno que tenía, de tela floreada que mi madre había comprado en el tianguis. Me peinaba las trenzas con aceite de ricino para que brillaran. Me ponía un listón blanco. Caminábamos todos juntos al pueblo, como media hora de camino, levantando polvo con los pies. La iglesia de San Martín era bonita, no tan grande como la Catedral de Puebla, pero bonita. Tenía un altar con un Cristo crucificado muy realista, con sangre pintada bajando de las espinas, con los ojos cerrados de dolor. Siempre me impresionaba ese Cristo, me daba como escalofrío mirarlo, pero también me daba paz, como si entendiera mi sufrimiento, aunque yo todavía no había sufrido nada de verdad. El padre Anselmo era el párroco del pueblo, un hombre alto y flaco, con cara seria y voz gruesa, que retumbaba en toda la iglesia cuando predicaba. Hablaba del pecado, del infierno, de la salvación, de cómo teníamos que vivir en santidad para no condenarnos. Mi madre escuchaba cada palabra como si fuera el mismísimo Dios hablando, moviendo la cabeza, diciendo «Amén», bajito. Yo también escuchaba con atención, tratando de ser buena, tratando de entender qué quería Dios de mí. Después de misa nos quedábamos un rato en el atrio de la iglesia, conversando con los vecinos. Las señoras intercambiaban recetas, chismes,
Noticias del pueblo. Los hombres hablaban de la cosecha, del clima, de política. Yo me quedaba con las otras muchachas de mi edad, platicando bajito, riéndonos de tonterías. Había una muchacha, Socorro, que era mi mejor amiga. Ella soñaba con casarse con Braulio, el hijo del tendero, que la miraba durante la misa como si fuera la Virgen María misma. ¿Tú con quién te quieres casar, Esperanza?, me preguntaba Socorro. No sé, respondía yo honesta. Con quien Dios quiera. Ay, pero tiene que haber alguien que te guste, insistía ella. La verdad es que no había nadie. Los muchachos del pueblo me parecían, no sé, como incompletos, como si les faltara algo. No era que fueran malos, pero sentía que yo estaba buscando algo diferente, algo más alto, algo más puro, aunque no sabía bien qué. Mi vida era tranquila, repetitiva, pero había algo pesado en el aire. Veía a mis padres conversando bajito cuando pensaban que nadie los oía. Escuchaba palabras que no entendía bien. Deuda, intereses, sin salida. ¿Qué vamos a hacer? Mi padre suspiraba mucho, más de lo normal. Mi madre se ponía más callada, más rezandera. A veces llegaban hombres al jacal, hombres con sombrero bueno y botas limpias, que no eran de nuestro nivel. Conversaban con mi padre en la puerta. Yo veía que él movía la cabeza como aceptando algo que no quería. Una tarde, lavando ropa en el lavadero con mi madre, le pregunté: «Mamá, ¿pasa algo malo? ¿Pasa?» Ella se quedó callada por un rato, restregando una camisa contra el lavadero, haciendo espuma con el jabón de pasta. «No es nada que te deba preocupar, hija», dijo finalmente. «Son cosas de gente grande». «Pero veo que está preocupada», insistí. «Dios proveerá», respondió. Y esa fue toda la conversación. Dios proveerá. Esa frase la iba a escuchar miles de veces en los próximos años. Yo era una muchacha devota, mija. Rezaba el rosario todas las noches antes de dormir. Le pedía a la Virgen que cuidara a mi familia, que nos mandara buena cosecha, que alejara la enfermedad y la pobreza. Los viernes comía solo frijoles sin manteca, guardando ayuno como mandaba la Iglesia. En Cuaresma no comía carne, solo pescado seco y verduras. Cumplía con todo lo que la religión pedía porque creía, de verdad creía, que si era buena, Dios nos iba a ayudar. Pero un día pasó algo que cambió todo. Fue en una tarde de mayo. Recuerdo que hacía mucho calor y que el cielo estaba de ese color anaranjado que se pone antes de que truene. Estaba ayudando a mi madre a tender la ropa en el solar cuando llegó el padre Anselmo a nuestra casa. Venía montado en una mula, con su sotana negra toda polvosa del camino. «Buenas tardes, padre», saludó mi madre, secándose las manos en el delantal y haciendo una reverencia. «Buenas tardes, doña Remedios», respondió él bajando de la mula. «¿Está don Crescencio?» «Está en la milpa, pero ya no tarda en regresar. ¿Gusta pasar a esperarlo?» El padre aceptó y mi madre lo hizo pasar a nuestra humilde sala, que era solo un cuarto con una mesa vieja y unas sillas destartaladas. Yo le llevé un vaso de agua fresca del cántaro y él me miró de una manera extraña, como si me estuviera evaluando. «Esperanza, ¿verdad?», dijo. «Sí, padre», respondí bajito. «Ya eres toda una señorita. ¿Cuántos años tienes?» 16, padre. 16, repitió moviendo la cabeza. Edad buena para servir a Dios. No entendí bien qué quiso decir con eso, pero algo en su tono me puso nerviosa. Mi madre tampoco dijo nada, solo se quedó ahí parada con las manos en el delantal, esperando. Cuando mi padre llegó, el padre Anselmo le pidió hablar a solas. Se fueron al solar y yo me quedé en la cocina con mi madre, tratando de escuchar algo, pero hablaba muy bajito. Duró como media hora esa conversación. Cuando terminó, el padre se fue en su mula y mi padre se quedó parado en el solar, mirando al suelo, sin moverse. Esa noche, durante la cena, había un silencio pesado en la casa. Mis hermanos comían sus frijoles sin hablar, sintiendo que algo raro pasaba.
Mi madre no probó bocado, solo movía los frijoles en el plato con la tortilla. Y mi padre, ¡ay Dios mío! Mi padre tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando, aunque los hombres de mi padre no lloraban nunca. «Esperanza», dijo de repente, y su voz sonó ronca. «Sí, papá. Necesito hablar contigo después de la cena». Mi corazón empezó a latir más fuerte. No sabía por qué, pero sentía que algo malo venía, algo muy malo. Terminamos de cenar en silencio y mis hermanos se fueron a dormir. Solo quedamos mi padre, mi madre y yo en la sala, alumbrados por el quinqué que hacía bailar las sombras en la pared. «Hija», empezó mi padre, y vi que le temblaban las manos. El padre Anselmo vino con una propuesta. «¿Qué propuesta, papá?» Mi madre se secó los ojos con la punta del rebozo, aunque todavía no había llorado. «El convento de las Hermanas de la Caridad en Puebla está buscando muchachas jóvenes para entrar a la vida religiosa. Muchachas devotas, trabajadoras, de buena familia». El mundo se detuvo por un momento. ¿El convento? ¿Yo? Pero papá, yo no. «Es un honor, Esperanza», me interrumpió mi padre. «Un honor que una familia como la nuestra tenga una hija monja. El padre Anselmo dice que tienes vocación, que Dios te está llamando. Pero yo nunca dije que quería ser monja». Mi voz salió finita, asustada. «No es algo que uno elige, hija», dijo mi madre. «Es algo que Dios elige por uno. Y si el padre Anselmo dice que tienes vocación, entonces la tienes. Además», continuó mi padre, y aquí bajó la mirada, «el padre Anselmo mencionó que la Iglesia podría ayudarnos con las deudas que tenemos. Si tú entras al convento». Ahí estaba. La verdad. No era vocación. No era llamado de Dios. Era un trato, un negocio. Yo a cambio de que la Iglesia perdonara las deudas de mi padre. Me estaban vendiendo, pero no a un hombre, sino a Dios. O eso creían ellos. «¿Y si no quiero?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi padre se quedó callado por un rato. Después suspiró hondo, de esa manera cansada que siempre hacía. «Entonces perdemos todo, hija. El jacal, la milpa, todo. Tus hermanos van a pasar hambre. Tu hermanita Luz María va a tener que ir a trabajar a Puebla, de sirvienta en alguna casa, con apenas 8 años. Era una elección que no era elección. O me iba al convento, o mi familia se hundía en la miseria más terrible». «¿Cuándo?», pregunté, sintiendo que mi vida de muchacha se estaba acabando. «El lunes que viene», respondió mi padre. «El padre Anselmo viene a buscarte para llevarte a Puebla. El lunes que viene». Era de ahí a 5 días. 5 días para despedirme de mi vida, de mi familia, de mis sueños pequeñitos. Me levanté de la silla sin decir nada más y me fui a mi petate. Me acosté ahí en la oscuridad, escuchando la respiración de mi hermanita Luz María que dormía a mi lado. Y lloré. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré hasta que la almohada se mojó completa con mis lágrimas. Lloré hasta que me dolió la garganta de tanto sollozar. Y esa noche, mirando al techo oscuro de nuestro humilde jacal, pensé: «Dios mío, si de verdad me estás llamando, dame fuerzas. Y si no me estás llamando, perdóname por lo que voy a hacer». Porque sabía, de alguna manera ya sabía, que estaba cometiendo un pecado enorme. Iba a entrar a un convento sin vocación verdadera. Iba a hacer votos que no sentía en el corazón. Iba a mentirle a Dios mismo. Y ese pecado, ese secreto, iba a ser el primero de muchos que iba a cargar durante los próximos 30 años. Fue en una mañana de lunes, 5 días después de esa conversación terrible, que mi vida cambió para siempre. Me desperté antes de que saliera el sol, pero no porque tuviera que traer agua o hacer el desayuno. Me desperté porque sabía que ese era mi último día en casa, mi último día siendo Esperanza del Socorro, la muchacha del pueblo. A partir de ese día iba a ser la hermana Esperanza, monja de las Hermanas de la Caridad.
Mi madre había hecho un vestido sencillo para la ocasión. Negro, hasta los tobillos, con mangas largas y cuello alto. «Las monjas se visten recatadas», dijo mientras me ayudaba a vestir. «Nada de escotes, nada de mostrarse». Me peinó las trenzas por última vez, porque en el convento me iban a cortar el cabello. «Van a cortar tu hermoso pelo», dijo con voz quebrada. «Pero va a crecer de nuevo en el cielo, más bonito todavía». Desayunamos en silencio. Nadie podía tragar bien. Mis hermanos me miraban sin entender por qué su hermana mayor se iba. Luz María lloraba bajito, agarrada de mi vestido. «No te vayas, hermana», suplicaba. «No me dejes». Le di un beso en la frente y le prometí que iba a rezar por ella todos los días, que iba a pedirle a Dios que la cuidara, que algún día nos íbamos a volver a ver. El padre Anselmo llegó en una carreta jalada por 2 mulas. Venía con su sotana limpia y un sombrero negro que lo protegía del sol. «Buenos días, familia», saludó quitándose el sombrero. «¿Lista, Esperanza?» No estaba lista. Nunca iba a estar lista. Pero moví la cabeza que sí, porque ya no había vuelta atrás. Mi padre me abrazó fuerte, algo que casi nunca hacía. «Sé buena, hija», dijo al oído. «Sé obediente. Reza mucho. Y recuerda que esto es por tu familia». Mi madre me abrazó llorando, mojándome el hombro con sus lágrimas. «Dios te bendiga, mi niña. Dios te proteja. Voy a rezar por ti todos los días». Mis hermanos me abrazaron todos juntos, haciendo una bola de brazos y lágrimas. Me subí a la carreta con una mochila pequeña que tenía solo 2 vestidos viejos, un peine, un rosario que me había regalado mi abuela antes de morir, y nada más. No necesitaba nada más. En el convento me iban a dar todo lo que necesitaba: ropa, comida, techo. Y a cambio yo les iba a dar mi vida entera. El viaje a Puebla duró como 3 horas. El padre Anselmo iba silbando una melodía religiosa, de esas que se cantan en misa. A veces me decía cosas sobre el convento, tratando de prepararme. «Las hermanas de la caridad son muy estrictas», decía. «Pero es por el bien de tu alma. La disciplina es el camino a la santidad». «¿Qué voy a hacer ahí, padre?», pregunté. «Vas a rezar, vas a trabajar, vas a servir. Hay un hospital que las hermanas manejan. Cuidan a los enfermos, a los pobres. Vas a aprender a ser útil para Dios». Cuando llegamos a Puebla, me impresioné. Nunca había visto una ciudad tan grande. Había edificios de 2, 3 pisos. Había calles empedradas. Había carros, aunque no muchos. Había gente por todos lados. Vendedores gritando, señoras con canastas, niños corriendo. Y en medio de todo eso, como una sombra oscura, estaba el convento. Era un edificio enorme, de piedra gris, con ventanas pequeñas y rejas de hierro. Parecía más una prisión que una casa de Dios. Tenía una puerta grande de madera, con una aldaba de bronce en forma de cruz. El padre Anselmo tocó la aldaba 3 veces, y el sonido retumbó como tambor. Una monja anciana abrió la puerta. Tenía el hábito completo, negro con toca blanca, y la cara más seria que he visto en mi vida. «Padre Anselmo», saludó con voz seca. «¿Esta es la muchacha?» «Sí, hermana Pilar. Esta es Esperanza del Socorro, de San Martín Texmelucan». La monja me miró de arriba abajo, evaluándome como si fuera un animal que estaba comprando. «Está flaca. ¿Come bien?» «Come lo que hay, hermana. Viene de familia humilde». «Entiendo. Pase, pase». Entramos a un patio interior, grande, con un pozo en el centro y arcos de piedra alrededor. Había plantas, pero no flores alegres. Solo plantas verdes, serias, como todo en ese lugar. El silencio era absoluto, pesado. Solo se oía el ruido del agua goteando en el pozo, y a lo lejos, muy lejos, el sonido de rezos. «Aquí vivirás los próximos años», dijo la hermana Pilar. «Las reglas son simples: obediencia, castidad, pobreza. Reza cuando te digamos que reces. Trabaja cuando te digamos que trabajes. Come cuando te digamos que comas.
Habla solo cuando sea necesario. Y nunca, nunca cuestiones nada. Me llevó por un pasillo largo, con piso de piedra fría. Las paredes estaban llenas de crucifijos, imágenes de santos martirizados, vírgenes llorando. Todo era oscuro, húmedo, olía a incienso viejo y a moho. Llegamos a un cuarto pequeñito, con una cama angosta, una mesita de noche, un crucifijo en la pared y nada más. «Este es tu celda», dijo. No le llamaba cuarto. Le llamaba celda, como si fuera prisión. «Déjame aquí para ir a hablar con la Madre Superiora. No salgas de este cuarto por ningún motivo». Se fue cerrando la puerta con llave, y yo me quedé ahí sola en esa celda fría, sentada en la orilla de la cama dura. Miré alrededor y pensé, «Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice?». Pasó como una hora antes de que regresara la hermana Pilar. «Ven conmigo», ordenó. «La Madre Superiora quiere conocerte». Me llevó por más pasillos oscuros. Subimos unas escaleras de piedra. Llegamos a una puerta de madera gruesa. Tocó 3 veces y entró. La Madre Superiora era una mujer de como 60 años, con cara seria y ojos que parecían ver a través de uno. Estaba sentada detrás de un escritorio grande, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Acércate, hija», dijo con voz firme pero no cruel. Me acerqué con miedo. «¿Sabes por qué estás aquí?». Porque Dios me llamó, madre». Mintió. Mentí tan fácilmente que me asusté de mí misma. «¿Estás segura de que es Dios quien te llama? ¿O son las circunstancias de tu familia?». Se quedó mirándome fijo, esperando la verdad. Pero yo no podía decir la verdad. Si decía la verdad, me iban a mandar de regreso, y mi familia iba a perder todo. «Es Dios, madre. Siento su llamado en mi corazón». Otra mentira. Y con cada mentira, el peso en mi conciencia crecía. «Está bien. Vas a entrar en un periodo de postulantado. Son 6 meses donde vas a probar si realmente tienes vocación. Después, si todo va bien, vas a ser novicia por 2 años. Y finalmente, si Dios quiere, vas a hacer tus votos perpetuos y vas a ser una de nosotras para siempre. Para siempre». Esas palabras me cayeron como piedra en el estómago. Los primeros días en el convento fueron como vivir en otro planeta. Me cortaron el cabello al ras, dejándome prácticamente pelona. Me dieron el hábito de postulante, un vestido gris sencillo con un velo blanco. Me enseñaron la rutina. Despertarse a las 4 de la mañana con las campanas, ir a la capilla para la primera oración, después desayuno en silencio, después trabajo en el hospital, después más oraciones, después almuerzo en silencio, después más trabajo, después vísperas, después cena en silencio, después completas, después dormir. Y todo esto todos los días, sin cambio, sin descanso. El hospital que manejaban las hermanas estaba conectado al convento. Era un lugar grande donde atendían a los pobres, a los enfermos que no tenían dinero para ir a hospitales normales. Mi trabajo era limpiar, lavar sábanas, ayudar a las enfermeras, darles agua a los pacientes, cambiarlos cuando se ensuciaban. Era trabajo pesado, pero no me quejaba. Era mi penitencia, pensaba. Mi manera de pagar por la mentira que estaba viviendo. Las otras postulantes eran muchachas como yo, entre 16 y 20 años. Algunas sí tenían vocación verdadera, se les veía en los ojos. Rezaban con devoción, hablaban de Dios con amor, sonreían cuando leían las Escrituras. Pero otras, como yo, tenían esa mirada perdida, esa tristeza que no se podía esconder. Sabía que ellas también estaban ahí por obligación, por necesidad, por escapar de algo peor. Había una muchacha, Consuelo, que se volvió mi amiga aunque no podíamos hablar mucho. Solo nos mirábamos durante las oraciones, durante el trabajo, y entendíamos el sufrimiento de la otra sin palabras. Una vez, lavando sábanas juntas en el lavadero del convento, me susurró bajito. «¿Tú querías venir?». Negué con la cabeza. «Yo tampoco», dijo ella.
Mi padre me mandó porque no tenía dinero para la dote de casamiento. Nos quedamos calladas, lavando las sábanas con fuerza, como si pudiéramos lavar también nuestra tristeza. Los meses pasaron lentos, pesados. El postulantado era duro, pero todavía tenía esperanza de que tal vez, Dios me iba a hablar de verdad. Me iba a dar una señal. Iba a poner vocación en mi corazón. Rezaba pidiendo eso. Dios mío, si me quieres aquí, hazme querer estar aquí. Dame paz. Dame amor por esta vida. Pero la paz nunca llegó. El amor nunca llegó. Solo había obligación, rutina, cansancio. Cuando terminó el postulantado, pasé a ser novicia. Me dieron el hábito completo, negro con toca blanca, y tuve que hacer mis primeros votos temporales. Obediencia, castidad, pobreza. Cuando dije esos votos frente al altar, frente a la Madre Superiora, frente a todas las hermanas, sentí que estaba cavando mi propia tumba. Pero ya no había vuelta atrás. Ya había pasado 6 meses ahí. Ya mi familia creía que estaba feliz. Ya no podía decepcionarlos. Los 2 años de noviciado fueron todavía más duros. Teníamos que estudiar teología, aprender las reglas de la orden, memorizar oraciones en latín. Y el trabajo en el hospital aumentó. Ahora no solo limpiaba, ahora tenía que ayudar en procedimientos médicos, asistir en partos, cerrar los ojos de los muertos. Vi tanto sufrimiento en ese hospital, mija. Tanto dolor. Niños muriendo de hambre, mujeres muriendo en el parto, viejos muriendo solos. Y empecé a preguntarme, ¿dónde estaba Dios en todo ese sufrimiento? ¿Por qué permitía que esos niños murieran? ¿Por qué permitía que esas mujeres se desangraran? Pero no podía hacer esas preguntas en voz alta. Esas eran preguntas peligrosas, preguntas que te podían marcar como rebelde, como falta de fe. Fue durante el 2.º año de noviciado que empecé a notar cosas extrañas en el convento. Cosas que no cuadraban, cosas que me hacían sentir incómoda. Pero todavía no sabía qué era. Todavía no había descubierto el secreto oscuro que iba a cambiar todo. Había una monja, la hermana Trinidad, que era la encargada de la botica del convento. Era ahí donde guardaban las medicinas, las hierbas, los remedios que usaban en el hospital. Siempre estaba cerrada con llave, y solo la hermana Trinidad y la Madre Superiora tenían acceso. Eso me parecía raro, pero pensaba, bueno, son medicinas, tienen que estar controladas. Pero un día, estaba limpiando el pasillo cerca de la botica cuando escuché voces dentro. Era la Madre Superiora y la hermana Trinidad, hablando en voz baja pero agitada. Me escondí detrás de una columna para escuchar mejor, aunque sabía que era pecado, que estaba desobedeciendo las reglas. Pero algo me decía que tenía que escuchar. ¿Cuántas más?, preguntaba la Madre Superiora. 2 este mes, respondió la hermana Trinidad. Es demasiado. Van a empezar a sospechar. No van a sospechar nada. Son pobres. Nadie pregunta por ellas. Pero tenemos que tener más cuidado. Si alguien se entera, nadie se va a enterar. Hemos hecho esto por años y nadie se ha enterado. Mi corazón empezó a latir fuerte. ¿De qué estaban hablando? ¿2 más? ¿2 qué? ¿Quién iba a sospechar qué? Traté de escuchar más, pero en ese momento la hermana Pilar apareció en el pasillo. ¿Qué haces aquí, novicia Esperanza?, preguntó con voz dura. Estaba limpiando, hermana. Pues ve a limpiar a otro lado. Este pasillo no es tu responsabilidad. Tuve que irme, pero esa conversación se me quedó grabada en la cabeza. Empecé a poner más atención a lo que pasaba en el convento, a lo que pasaba en el hospital. Y fue así que empecé a notar un patrón extraño. Cada cierto tiempo, llegaban muchachas jóvenes al hospital. Muchachas embarazadas, solteras, con panza grande y cara de vergüenza. Las hermanas las recibían, las escondían en una parte privada del hospital donde nadie más podía entrar. Y después de unos días,
Esas muchachas salían sin panza, pálidas, caminando despacio, como si algo terrible les hubiera pasado. Y nunca, nunca salían con bebé. Al principio pensé que tal vez los bebés nacían muertos, o que las muchachas los daban en adopción inmediatamente. Pero algo no me cuadraba. Porque las muchachas salían con cara no solo de tristeza, sino de horror. Como si hubieran visto algo que no debían ver. Una noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama, pensando en esas muchachas, en los bebés que desaparecían, en la conversación que había escuchado. Me levanté de la cama, me puse el hábito y salí de mi celda. Era como las 2 de la mañana. Todo el convento dormía. Caminé despacito por los pasillos oscuros, con una vela en la mano, hasta llegar a la parte privada del hospital. Había una muchacha ahí, acostada en una cama, gimiendo bajito de dolor. Estaba sola, nadie cuidándola. Me acerqué despacito. ¿Estás bien?, le pregunté susurrando. Ella abrió los ojos asustada. ¿Quién eres? Soy la novicia Esperanza. ¿Te puedo ayudar en algo? Empezó a llorar. Me van a quitar mi bebé, dijo entre sollozos. Las monjas me dijeron que mi bebé va a ir a un mejor lugar, que yo no soy digna de ser madre. ¿Te van a quitar el bebé?, pregunté confundida. ¿Cómo? No sé. Solo sé que cuando una viene aquí, sale sin bebé. Y dicen que los bebés se van al cielo, que es mejor así. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Al cielo? ¿Los matan? La muchacha se puso pálida. No sé nada. Solo tengo miedo. En ese momento escuché pasos. Me escondí rápido detrás de una cortina. Era la hermana Trinidad, entrando con una bandeja. En la bandeja había jeringas, frascos, trapos. Ya es hora, le dijo a la muchacha. Esto no va a doler mucho. Y después vas a poder regresar a tu casa. Vas a poder vivir tu vida sin la vergüenza de un hijo bastardo. Pero yo quiero a mi bebé. Lloraba la muchacha. No sabes lo que quieres. Eres solo una niña tonta que pecó. Nosotras te vamos a salvar de tu pecado. Cerró la cortina y yo no pude ver más, pero escuché todo. Escuché los gritos ahogados de la muchacha. Escuché el llanto que poco a poco se fue apagando. Escuché el silencio final. Me quedé ahí escondida, temblando, sin poder mover. No sabía bien qué había pasado, pero sabía que era algo terrible. Algo que nunca debía pasar en un lugar sagrado. Cuando la hermana Trinidad salió, esperé unos minutos y me asomé. La muchacha estaba acostada, pálida como la muerte, sangrando. Y en una bandeja al lado de la cama, envuelto en trapos rojos, había algo pequeño. Algo que ya no se movía. Salí de ahí corriendo, sin hacer ruido, de regreso a mi celda. Me arrodillé al lado de mi cama y vomité. Vomité hasta vaciarme. Y después lloré. Lloré y lloré, preguntándome qué clase de lugar era ese. ¿Qué clase de monjas eran esas? ¿Qué clase de Dios permitía eso? Había descubierto el secreto más oscuro del convento. Las hermanas de la caridad no solo atendían a los pobres. También se encargaban de resolver el problema de las muchachas que quedaban embarazadas sin casarse. Y esa resolución era acabar con los bebés antes de que nacieran, o justo después de nacer. Todo bajo el pretexto de salvar a las muchachas de la vergüenza. Pero lo peor, lo que me destrozó el alma completamente, fue darme cuenta de que esto no era algo nuevo. Esto había estado pasando por años, tal vez por décadas. Y todas las monjas lo sabían. Todas eran cómplices. Todas guardaban el secreto. Y ahora, yo también sabía. Y ese secreto se volvió mi carga más pesada. Más pesada que los votos que no quería hacer. Más pesada que la vida que no quería vivir. Era un secreto que me ibas a atormentar durante los próximos 30 años. Un secreto que iba a convertir mi vida en un infierno silencioso. Porque ahora sabía la verdad. Sabía que el convento donde me habían mandado para servir a Dios era en realidad un lugar donde se cometían los pecados más terribles. Y yo
que había entrado ahí con mentiras. Ahora estaba atrapada en una mentira mucho más grande y oscura. Esa fue la noche que cambiaron todo. Mija. La noche que descubrí que el secreto más oscuro de la Iglesia no estaba en los libros prohibidos o en las conspiraciones grandes. Estaba en los pasillos oscuros de un convento, en las manos de monjas que decían servir a Dios mientras destruían vida inocente. Y yo, Esperanza del Socorro, me convertí en guardiana de ese secreto. Porque si lo contaba, me iban a expulsar del convento. Y si me expulsaban, mi familia iba a perder todo. Estaba atrapada. Completamente atrapada. Después de esa noche terrible donde descubrí lo que realmente pasaba en el convento, mi vida se volvió un tormento constante. Ya no era solo la tristeza de estar en un lugar donde no quería estar. Ahora era el peso insoportable de saber algo horrible y no poder hacer nada al respecto. Era como cargar una piedra enorme en el pecho que no me dejaba respirar bien. Los días siguientes traté de actuar normal, de seguir con mi rutina de novicia como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Cuando veía a la hermana Trinidad en los pasillos, sentía asco. Cuando rezábamos en la capilla, me preguntaba cómo podían arrodillarse frente a Dios después de lo que hacían. Cuando la Madre Superiora hablaba de caridad y misericordia, quería gritar que eran mentirosas, que todo era una farsa horrible. Pero me quedaba callada. Siempre callada. Porque el miedo era más fuerte que el coraje. Miedo de que me descubrieran. Miedo de que mi familia perdiera todo. Miedo de que me castigaran por saber demasiado. El silencio se volvió mi prisión y el secreto se volvió mi verdugo. Pasaron los meses y llegó el día de hacer mis votos perpetuos. 2 años de noviciado habían terminado. Ahora tenía 18 años y la Madre Superiora dijo que estaba lista para comprometerme con Dios para siempre. La ceremonia iba a ser en la Catedral de Puebla, esa catedral que tanto había soñado conocer cuando era niña. ¡Qué ironía tan cruel!, ¿no? Por fin iba a conocerla, pero no como turista feliz, sino como prisionera consagrando su propia condena. Mi familia vino para la ceremonia. Era la primera vez que los veía en 2 años. Mi madre había envejecido tanto, tenía más canas, más arrugas. Mi padre caminaba más encorvado. Luz María ya no era la niña chiquita, ahora tenía 10 años y me miraba como si yo fuera una extraña. Mis hermanos tampoco me reconocían bien. «Estás muy flaca, hija», dijo mi madre abrazándome. «¿Te dan de comer bien?» «Sí, mamá, la comida es buena». «Mentira. La comida era horrible, aguada, sin sabor». Pero no podía quejarme. «¿Eres feliz aquí?», preguntó mi padre mirándome fijo a los ojos. «Sí, papá. Muy feliz». Otra mentira. La felicidad había muerto en mí hacía mucho tiempo. La ceremonia fue larga, llena de ritual y pompa. Tuve que acostarme en el piso con los brazos extendidos en forma de cruz, mientras el obispo rezaba sobre mí. Era símbolo de muerte al mundo, de renacer solo para Dios. Y mientras estaba ahí tirada en el piso frío de mármol, pensé, tiene razón, estoy muerta. Muerta por dentro. Después tuve que decir los votos. Yo, Esperanza del Socorro, hago voto de castidad, pobreza y obediencia ante Dios Todopoderoso y ante esta congregación, para siempre, hasta que la muerte me separe. Para siempre, hasta que la muerte me separe. Esas palabras resonaron en la catedral como campanas de funeral. Eran campanas de funeral, el funeral de mi libertad, de mis sueños, de mi vida. Me pusieron un anillo, símbolo de que ahora era esposa de Cristo. Me cortaron el poco pelo que me había crecido. Me vistieron completamente de negro. Y me dieron mi nuevo nombre. Hermana Esperanza de los Dolores. Qué nombre tan apropiado, ¿no? Dolores. Porque mi vida se había vuelto solo dolor. Regresamos al convento después de la ceremonia. Mi familia se despidió en la puerta. Mi madre lloraba. «Estoy tan orgullosa de ti, hija, tan orgullosa. Vas a ser santa. Santa». Yo, que sabía el secreto más oscuro.
Yo que vivía en pecado constante por mi silencio. Yo que había hecho votos sin sentirlos. Santa. Qué broma tan cruel del destino. Los años empezaron a pasar, uno tras otro, todos iguales, todos grises. Mi vida se volvió una rutina mecánica sin sentido. Despertaba, rezaba, trabajaba, comía, rezaba, trabajaba, comía, rezaba, dormía. Y al día siguiente lo mismo. Y al otro día lo mismo. Y así por años y años y años. El hospital seguía recibiendo a las muchachas embarazadas. Yo trataba de no verlas, de no involucrarme, pero era imposible. Veía llegar con panza grande, cara de miedo. Veía salir sin panza, cara de muerte. Y cada vez que pasaba, una parte de mí moría también. Una vez traté de decir algo. Fue como 5 años después de haber hecho los votos perpetuos. Había una muchacha muy joven, como de 14 años, que había llegado embarazada. Estaba llorando todo el tiempo, diciendo que ella quería a su bebé, que no importaba la vergüenza, que ella iba a criarlo sola. Me dio tanta lástima que fui a hablar con la Madre Superiora. Madre, esa muchacha no quiere perder a su bebé. ¿No podemos ayudarla de otra manera? La Madre Superiora me miró con ojos fríos. Hermana Esperanza, tú no entiendes la situación. Esa niña tiene 14 años. El padre del bebé es el patrón de la casa donde trabajaba, un hombre casado de 50 años. Si ese bebé nace, la vida de esa niña está arruinada para siempre. Nadie se va a casar con ella. Va a vivir en miseria y vergüenza. Pero es su decisión, ¿no? No. Ella es menor. Sus padres la mandaron aquí para que nosotras resolviéramos el problema. Y eso vamos a hacer. Ahora regresa a tus labores y no vuelvas a cuestionar las decisiones de esta casa. Fue una orden clara. Cállate y obedece. Así que me callé. Y obedecí. Como siempre. Como había hecho durante todos esos años. Y ese silencio cobarde, se volvió mi pecado más grande. Porque yo sabía lo que estaba mal. Sabía que había otra manera. Pero elegía el silencio por miedo, por conveniencia, por cobardía. Consuelo, mi amiga, la que había entrado al convento por las mismas razones que yo, se volvió mi único consuelo, valga la redundancia. A veces, cuando teníamos un momento a solas, conversábamos bajito. ¿Cuánto tiempo más vamos a aguantar esto?, me preguntaba. No sé, Consuelo. No sé. Yo ya no puedo más. Ya no puedo seguir fingiendo que esto está bien. Pero Consuelo siguió fingiendo, como yo. Porque ¿qué más podíamos hacer? Habíamos hecho votos perpetuos. No había anulación. No había divorcio de Dios. Estábamos atadas para siempre. Los años 70 llegaron. Después los 80. El mundo afuera estaba cambiando. La gente hablaba de derechos de las mujeres, de libertad, de cambios en la iglesia. Pero dentro de esos muros gruesos de piedra, nada cambiaba. Todo seguía igual de oscuro, igual de secreto, igual de terrible. Cumplí 30 años dentro del convento. 30 años. Había entrado a los 16 y ahora tenía 46. Había pasado más tiempo encerrada que libre. Mi juventud se había ido completamente. Mi pelo era gris debajo de la toca. Mi cara estaba llena de arrugas. Mis manos estaban ásperas del trabajo constante. Y mi alma, ay, mija, mi alma estaba muerta. Una noche, acostada en mi celda, me puse a pensar en todo lo que había perdido. Nunca había conocido el amor romántico. Nunca había tenido hijos. Nunca había viajado. Nunca había bailado en una fiesta. Nunca había comido en un restaurante. Nunca había visto el mar. Nunca había hecho nada de lo que las mujeres normales hacen. Mi vida había sido solo trabajo, rezo y silencio. Y lo peor, lo más doloroso, era saber que mi sacrificio no había servido para nada bueno. No había salvado almas. No había ayudado a los pobres de verdad. Solo había sido cómplice de crímenes terribles. Mi vida había sido una mentira desde el principio hasta ese momento. Fue en ese momento, a los 46 años, después de 30 años de encierro,
que tomé una decisión. Una decisión que me aterraba pero que sabía que tenía que tomar. Iba a salir de ahí. Iba a romper mis votos. Iba a dejar el convento. Porque si no lo hacía, iba a morir ahí dentro, no solo físicamente, sino completamente. Iba a morir sin haber vivido ni un solo día de verdad. Pero salir de un convento después de hacer votos perpetuos no era fácil, mija. No era cosa de simplemente empacar tus cosas y decir adiós. Era un proceso complicado, vergonzoso, doloroso. Tenías que pedir dispensa al Vaticano. Tenías que admitir que habías fallado. Tenías que aguantar el juicio de todos, la desilusión de tu familia, el rechazo de la sociedad. Fui a hablar con la Madre Superiora. Ella ya era otra. La anterior había muerto. Esta se llamaba Madre Sacramento. Era más joven pero igual de dura. Madre, necesito hablar con usted sobre algo importante. ¿Qué es, hermana Esperanza? Quiero pedir dispensa de mis votos. Quiero dejar el convento. El silencio que siguió fue helado. Me miró como si hubiera dicho una blasfemia. ¿Dejar el convento? ¿Después de 30 años? ¿Te volviste loca? No, madre. Al contrario. Creo que por primera vez en 30 años estoy pensando con claridad. ¿Y por qué quieres irte? ¿Qué razón tienes? No podía decirle la verdad. No podía decirle que era porque sabía su secreto horrible. Porque no soportaba más ser cómplice. Así que mentí una vez más. Siento que perdí mi vocación, madre. Siento que Dios me está llamando a otra cosa. El demonio, dijo ella con voz dura. Es el demonio poniéndote esas ideas en la cabeza. La vocación no se pierde. O la tienes o nunca la tuviste. Trag saliva. Tal vez nunca la tuve, madre. Esas palabras cayeron como bomba. Porque admitir que nunca tuviste vocación era admitir que habías mentido durante 30 años, que habías profanado los votos sagrados, que habías engañado a Dios mismo. «Vete de aquí», dijo la Madre Superiora con voz llena de desprecio. «Voy a iniciar el proceso de dispensa. Pero que sepas que vas a ser una paria. Nadie te va a respetar. Tu familia se va a avergonzar y vas a arder en el infierno por romper tu promesa con Dios». Salí de su oficina temblando, pero también sintiendo algo que no había sentido en 30 años. Esperanza. Esperanza de que tal vez, todavía podía tener una vida. Todavía podía conocer la libertad. El proceso tomó 6 meses. 6 meses de papeles, de cartas al Vaticano, de investigaciones. Durante ese tiempo, las otras hermanas me trataron como leprosa. Nadie me hablaba. Nadie me miraba. Comía sola. Trabajaba sola. Rezaba sola. Era como si ya estuviera muerta para ellas. Consuelo vino a verme una noche. ¿De verdad te vas? Sí. Yo también quiero irme, dijo con lágrimas en los ojos. Pero no tengo tu valor. Tengo miedo. Yo también tengo miedo, Consuelo. Pero más miedo me da morir aquí sin haber vivido. Finalmente llegó la dispensa. El Vaticano había aprobado mi salida. Ya no era la hermana Esperanza de los dolores. Era solo Esperanza del socorro otra vez. Me quitaron el hábito. Me dieron ropa normal, ropa de mujer civil que se sentía extraña después de tantos años. Me dieron algo de dinero, muy poco, y me dijeron que me fuera. El día que salí del convento, a los 46 años, después de 30 años encerrada, caminé por esa puerta grande de madera sin mirar atrás. Tenía una maleta pequeña con 2 mudas de ropa, y nada más. No tenía familia esperándome. Mis padres ya habían muerto. Mis hermanos estaban enojados conmigo por dejar el convento. Decían que había traído vergüenza a la familia. Estaba completamente sola en el mundo. Pero por primera vez en 30 años, mi hija estaba libre. Libre del convento. Libre del secreto. Libre de las mentiras. Y esa libertad, aunque aterradora, era lo más dulce que había probado en mi vida. Caminé por las calles de Puebla sin saber a dónde ir. Todo había cambiado tanto. Había carros por todos lados. Había tiendas enormes.
Había gente con ropa que nunca había visto, música que nunca había escuchado. Era como despertar después de 30 años dormida y encontrar un mundo completamente nuevo. Me senté en una banca de la plaza principal, frente a la catedral donde había hecho mis votos. La miré desde afuera, esa catedral que había sido testigo de mi condena, y pensé, ya no tienes poder sobre mí. Ya no eres mi prisión. Una señora mayor se sentó a mi lado. Me miró de arriba abajo y dijo, ¿estás bien, hija? Te ves perdida. Es que acabo de salir del convento, dije con voz temblorosa. Ah, dijo ella entendiendo todo. Es difícil, ¿verdad? Volver al mundo. No sé ni por dónde empezar. Esa señora, doña Amparo se llamaba, me ayudó. Me llevó a una casa de huéspedes donde podía rentar un cuarto barato. Me presentó con gente que necesitaba ayuda en sus negocios. Me enseñó cómo usar el transporte público, cómo abrir una cuenta de banco, cómo hacer todas esas cosas normales que yo no sabía porque había pasado mi vida adulta completa, encerrada. Conseguí trabajo en una panadería, amasando pan, limpiando. El dueño era un hombre bueno que no me juzgó por mi pasado. Todos merecen una segunda oportunidad, dijo. Y esa frase se me quedó grabada. Todos merecen una segunda oportunidad. Yo también la merecía. Poco a poco fui construyendo una vida. No era una vida glamurosa ni emocionante. Era una vida sencilla de mujer trabajadora. Pero era mía. Por primera vez en mi existencia, era mía. Yo decidía a qué hora despertar. Yo decidía qué comer. Yo decidía con quién hablar. Yo decidía todo. Y esa autonomía era embriagante. A los 50 años conocí a Heriberto. Era un hombre viudo, carpintero, de mi edad. Nos conocimos en la panadería donde él compraba su pan todos los días. Empezamos a conversar, a tomar café juntos después del trabajo. Y lentamente, muy lentamente, me enamoré. Era la primera vez en mi vida que sentía amor romántico, a los 50 años. Esperanza, me dijo un día. Sé que vienes del convento. Sé que tu vida ha sido difícil, pero yo te quiero, y me gustaría que te casaras conmigo. Me casé con él, no en la iglesia porque era imposible, pero civilmente. Y fue el día más feliz de mi vida. Más feliz que cualquier ceremonia religiosa. Porque ese matrimonio sí lo elegí yo. Ese amor sí lo sentía yo. Vivimos juntos 15 años hermosos. No tuvimos hijos. Ya era muy tarde para eso, pero fuimos felices. Él me enseñó a reír, a bailar, a disfrutar las cosas pequeñas. Me llevó a conocer el mar, algo que siempre había soñado. Cuando vi el océano por primera vez, a los 51 años, lloré de alegría. Era tan grande, tan infinito, tan libre, como yo quería ser. Heriberto murió cuando yo tenía 65 años. Se fue tranquilo, de un infarto, sin sufrir. Y aunque lloré su partida, también le agradecí a la vida por haberme dado esos 15 años con él. Porque me demostraron que nunca es tarde para empezar de nuevo, que nunca es tarde para ser feliz. Ahora tengo 78 años. Vivo sola en un departamentito sencillo en Puebla. No tengo mucho dinero, pero tengo lo suficiente. Y más importante, tengo paz. Paz que nunca tuve en esos 30 años en el convento. ¿Saben qué pasó con el convento? Hace como 10 años salió un escándalo en el periódico. Alguien, no sé quién, denunció lo que pasaba ahí. Lo que les hacían a las muchachas embarazadas. Hubo investigación, juicios. Algunas monjas fueron a la cárcel. El convento cerró. Y yo, cuando leí eso en el periódico, lloré. Lloré de alivio. Lloré pensando en todas esas muchachas, en todos esos bebés. Lloré por mi cobardía de no haber denunciado cuando estaba ahí. Pero también entendí que no podía cargar esa culpa para siempre. Que hice lo que pude con las herramientas que tenía en ese momento. Que sobreviví como pude. Y que finalmente, la verdad salió a la luz, aunque yo no fui quien la sacó. Consuelo, mi amiga, nunca salió del convento. Murió ahí adentro,
a los 60 años, de cáncer. Nunca tuvo el valor de irse. Y eso me entristece profundamente. Porque ella también merecía una segunda oportunidad. Ella también merecía conocer la libertad. Hoy, cuando miro hacia atrás y veo mi vida, veo que fue una vida partida en dos. Los primeros 46 años fueron de encierro, de mentiras, de sufrimiento. Pero los últimos 32 han sido de libertad, de verdad, de vida. Y aunque los primeros fueron más largos, los segundos han sido más valiosos. ¿Saben por qué decidí contar esta historia hoy? Porque todavía hay muchachas que entran a conventos sin vocación verdadera, obligadas por familia, por pobreza, por circunstancias. Y quiero que sepan que no están solas. Que yo también pasé por eso. Y que sí hay salida. También quiero que sepan que la Iglesia, aunque dice ser santa, está llena de seres humanos imperfectos. Y a veces esos seres humanos cometen los pecados más terribles bajo el manto de la religión. El secreto que yo guardé por 30 años era solo uno de muchos secretos oscuros que existen en instituciones religiosas. Y esos secretos necesitan salir a la luz. No estoy diciendo que toda la Iglesia es mala. No estoy diciendo que todas las monjas son malas. Conocí monjas buenas, devotas verdaderas, que realmente servían a Dios con amor. Pero también conocí monjas que usaban la religión como pretexto para controlar, para castigar, para cometer crímenes. Y el secreto más oscuro que descubrí no fue solo lo que hacían con las muchachas embarazadas. El secreto más oscuro fue darme cuenta de que la institución entera estaba diseñada para proteger a los poderosos y silenciar a los débiles. Que el voto de obediencia se usaba para forzar el silencio. Que la amenaza del infierno se usaba para controlar. Que todo estaba construido para mantener el poder en manos de unos pocos y someter a todos los demás. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si tú también estás atrapada en una vida que no elegiste, si tú también conoces secretos oscuros que te atormentan, escucha bien lo que te voy a decir. Puedes salir. Puede que sea difícil. Puede que tengas miedo. Puede que la gente te juzgue. Pero tu vida es tuya. Tu libertad es tuya. Y nadie, ni siquiera Dios, quiere que vivas en prisión. Dios, el Dios verdadero, no el que te predican para controlarte. Ese Dios te quiere libre, te quiere feliz, te quiere viviendo tu vida plenamente. Y si cometiste errores, si dijiste mentiras, si hiciste cosas por miedo, Él entiende. Él perdona. Porque el Dios verdadero es amor, no castigo. Es libertad, no cadenas. Yo desperdicié 30 años de mi vida guardando un secreto oscuro, viviendo una mentira, siendo cómplice silenciosa de cosas terribles. Pero los últimos 32 años los he vivido en verdad. Y puedo decir que valió la pena salir, aunque fue tarde. Porque nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegir la libertad. Si yo pude, a los 46 años, sin dinero, sin familia, sin nada, ustedes también pueden. No importa cuántos años tengan, no importa cuánto tiempo lleven atrapadas. Siempre hay salida. Siempre hay esperanza. Y mi nombre lo dice. Esperanza. Porque mientras estés viva, mientras respires, hay esperanza de una vida mejor. Y así termina mi historia, mis queridos. La historia de una muchacha que pasó 30 años guardando el secreto más oscuro de la Iglesia. 30 años encerrada. 30 años mintiendo. 30 años muriendo poco a poco. Pero que finalmente encontró el valor para salir, para vivir, para ser libre. Espero que esta historia haya tocado sus corazones. Espero que les haya dado fuerza si la necesitan. Espero que les haya abierto los ojos sobre las instituciones que dicen ser santas, pero que a veces cometen las peores atrocidades. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de liberación, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció. ¿Han conocido historias similares?
¿Han sentido alguna vez estar atrapados en una vida que no eligieron? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan a ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. Cada semana compartimos historias reales de superación, de vida, de gente como nosotros. Recuerden, nunca es tarde para ser libre. Nunca es tarde para vivir la vida que merecen. Y ningún secreto, por más oscuro que sea, vale más que su libertad. Que Dios los bendiga, mis queridos. El Dios verdadero, el de la libertad y el amor. Hasta la próxima historia.